Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Daniela. Si eres nueva por aquí, seguramente te interesa todo lo que tiene que ver con moda, tendencias, maquillaje, estilo de vida, belleza, absolutamente todo. Y bueno, muchas gracias por pasar por aquí y gracias obviamente por seguirme en mis redes. Hoy queremos platicar sobre qué maquillaje se estará utilizando este verano 2024, qué tendencias se llevarán, qué se vio en los desfiles y lo más importante, cómo lo puedes adaptar con elegancia, con estilo, con feminidad y darle de repente esa vuelta al outfit que a lo mejor ya te hartó, que lo puedes hacer definitivamente con el maquillaje. El maquillaje es una salida bastante fácil, práctica. La verdad es que tampoco tiene que ser tan costosa y puede ser una manera de reafirmar tu belleza o de refrescar tu estilo. Lo podemos ver de muchísimas maneras. Así que vamos a comenzar. Bueno chicas, comencemos con los atardeceres, esa oleada de naranjas que solemos ver cuando atardece. Este tipo de maquillaje que van a poder ver aquí en las fotografías y que es muy similar a lo que yo traigo. Habla de un color muy parecido a la bebida de la temporada que hemos estado viendo como el Aperol Spritz, que es ese tono anaranjoso, algo como también como lo que yo traigo en mi outfit del día, es este kimono anaranjoso que también da esa oleada al rostro bronceado de verano que llama el verano. Este maquillaje habla de irnos en tonos anaranjados, un rostro muy enfocado solamente en broncear y en aplicar un rubor desde la mejilla hasta la parte alta, hasta la sien en tonos anaranjosos, y también se habla de un labio que puede ser gloss o puede ser desvanecido como lo que yo traigo, un poquito como borrado, como en el estilo coreano, de maquillaje coreano que es tan famoso. Y bueno, esta es una tendencia que podemos aplicar como para vernos más frescas, como una oleada tropical que implica mucho los colores del verano. Otro de los maquillajes que podemos ver este verano 2024, bueno, se focaliza y se centra mucho en una piel jugosa. Creo que todas hemos visto que cada verano estamos hablando de piel jugosa, que sí se vea la piel, que se vea brillante, que se vea iridiscente. Ok, seguiremos con esa tendencia que muchas veces a algunas les gusta y otros no. Se está hablando de, pues, si vamos a sudar, pues que nos veamos sudadas, es algo así. Pero la verdad es que podemos controlarlo. Ahora lo veremos también muy iridiscente, lo vemos muy brilloso. Sin embargo, tú lo puedes controlar con polvos. Puedes localizar la parte donde quieres brillar y la que no, pues opacarla un poquito. La realidad es ahora hay tantos productos en el mercado que te permiten lucir jugosa y también puedes hacer uso de los famosísimos iluminadores, los iluminadores líquidos que ahora tienden a ser no tanto en colores dorados sino en tonos fríos, que esta forma de brillar sea un poco más fría. Si se fijan, es algo más frío y no tan maquillado, es como simplemente el brillo. El Sun Kissed Blush, o hablemos de la importancia que van a tomar este verano los rubores. Creo que hoy en día los rubores son el tema de todas las redes, lo vemos en videos tanto en Instagram como en TikTok. Hemos visto cómo, por ejemplo, con un labial, no sé si se han fijado en estos shorts o videos cortos donde ven que con un labial prácticamente hacen todo el maquillaje. Sirve como para hacerte labial, para ponerte un poquito de rubor, para subir el rubor y también algo de sombras y que de repente se vea jugoso. Así, bueno, puedes utilizar este tipo de maquillaje que la verdad es versátil, es novedoso, es fácil de hacer, muy sencillo porque solamente vas a utilizar un producto y bueno, le puedes dar una oleada de color. Si bien hemos visto ya desde otras temporadas que el rosa es el tono en sí que no se va a ir a ningún lado, ese tono pues jugoso que te hace ver rosita. También hemos visto la entrada, por ejemplo, en productos Dior. No sé si hayan visto esos productos como el blush Dior, que tiene su labial, tiene su rubor y que hacen todo un look ligeramente lavanda. Pues también ahora veremos el rojo. Entonces veremos tanto el naranjado, el rosa,
los lilas y también el rojo, que lo hace en mi forma personal algo más natural. Muchas personas le tienen como respeto, miedo al rubor rojo, pero la verdad es que es la sonrisa fría que va acompañando a este look aperlado, de piel aperlada, de piel jugosa, que les decía en el punto anterior que se lograba con iluminadores un poquito más fríos. Bueno, ahora solamente tienes que utilizar el tono rojo, que la verdad te va a hacer ver como rojo quemado en un invierno. Ya saben, ese rojo natural que tenemos al sonreír. Lo puedes aplicar en los labios, lo puedes aplicar en tus mejillas, ligeramente en los ojos si te gusta, a forma de algo muy muy ligero. La verdad es que no va tan rojizo, es como solamente ese tono sonrojada que tenemos naturalmente. Ahora hablaremos también de labios jugosos, brillosos, que los puedes realizar con los típicos glosses. Yo, por ejemplo, ahorita traigo este de Bobbi Brown. Lo tengo solamente en el centro, muy ligeramente y desvanecido los labios. Por otro lado, utilizo mucho este de Fenty Beauty, que es muy color natural. O también me encantan, fíjense, los de Sephora se me hacen buenísimos porque tienen como este lado como mentolado, que también tienen muchísimos colores y son muy económicos. Creo que pueden encontrar dentro de los glosses ese brillo jugoso que se va a seguir utilizando y que lo pueden combinar con un labial mate y un ligero brillo o hacer el full gloss. De lo que estamos hablando en este punto es más un gloss, un brillo, un labial también como aperlado, y estamos hablando de acentuar un poquito los labios con iluminadores aquí en el arco de Cupido para que las bocas o la boca se vea más llena, se vea más sensual y también como muy parte de las albercadas, ya saben, ser labios gruesos, brillosos y jugosos. Por otro lado, también vemos, chicas, que se va a llevar mucho el verde, que lo puedes aplicar como en un delineador, puedes hacerte una línea o un ligero sombreado en verde. El verde es como en este punto algo que tiene que ver mucho con el crecimiento, con la naturaleza y muy apropiado. Si bien también vemos los tonos azules, creo que aplica mucho más en mi forma de pensar el verde. Es mucho más fácil de combinar el verde que el azul, pero el azul también lo veremos. Y se ve muy lindo cuando también tienes ojos azules o unos ojos marrones que quieras acentuar con algún toque de azules. Pero creo que en general ustedes platíquenme con qué se sentirían más cómodos, con un tono verde o con un tono de sombras, por ejemplo azules. Vi hace poco una sombra muy muy bonita en Clinique, lo vi en Sephora, lo tenían ahí en las cajas, que me encantó. No lo compré porque tenía que regresarme, ese era solamente el mostrador, pero pronto se los voy a enseñar. Y si no, se los dejo en la cajita de descripción, porque era un tono musgo muy, muy usable, muy fácil de aplicar, que no es tampoco tan claro como para que incomode. Pero la realidad es que puedes utilizar cualquier tono de verde si hablas como la naturaleza como parte de la inspiración. Cualquier verde está perfecto. Párpados con gloss, chicas. Yo sé que a muchas les va a gustar, a otros no. A mí en lo personal me gusta mucho. A mí me encanta utilizar ese tipo de look con alguna sombra que se vea como mojada. Pero también, bueno, en las redes hablan. Hemos visto que ha habido muchos videos con estos, los vinil de Superstay Vinyl Ink de Maybelline, que son muy lindos y que lo ponen por todos lados para dar este look glossy. Pero bueno, yo les enseño que también utilizo este pot de MAC que me encanta, que se llama Hush, se los voy a dejar también abajo, y que te da ese look aperlado, que lo puedes hacer como muy natural, muy elegante. Este tono aperlado y brilloso lo puedes lograr y poner en todos lados y no te queda pegosteoso. Y también hace un tiempo que me invitaron a Gucci Beauty, encontré este producto que también es una especie de gel que te lo puedes aplicar en cualquier parte de la cara. Es una maravilla porque da ese wet look, ese look mojado, no te queda pegosteoso. En mi forma o en mi opinión, este es el mejor. Hay otras personas que utilizan vaselina, no sé si ustedes han utilizado vaselina, qué les parece, si sienten pegosteoso o no. Pero bueno, hay muchas formas de llegar a este look, pero la idea es encontrar párpados mojados.
Los 70s, finales de los 70s y los 80s, chicas, nos hablan también de un smokey eye, que bueno, aquí yo se los comento, no me encanta para la época del verano porque a mí me gustan looks más frescos, me gustan más coloridos y no tan apagados, pero está haciendo un comeback otra vez de estos maquillajes de sombras que son no tan bien hechas, son un poquito más como difuminadas, no perfectas, pero sí muy finales de los 70, principios de los 80, como bastante recargadas y bueno, con labios un poquito más sencillos. Esto les da como un ambiente más enfocado a la mirada. Esto es como volver a hacer un llamado a las paletas de sombras, porque las habíamos dejado un poquito olvidadas, pero vuelven a regresar. Así que, bueno, si a ustedes les gusta ya pueden ir practicando, que en lo personal creo que para otoño-invierno será fenomenal. No sé si ustedes vieron la publicación de Sabrina Carpenter, donde vemos estos tonos que les decía, morados, iridiscentes, lilas, tornasoleados, multidimensionales, y el Doll Blush, que estamos hablando del rubor muñeca, habla del rubor focalizado en esta parte también. Vemos esa tendencia donde las mejillas se vuelven prácticamente pues muy visibles, las vemos como muy enfocado a la mejilla y creo que también es lindo. De repente las coreanas mueven mucho el rubor hasta acá y de repente me he visto en videos en China que las chinas utilizan mucho el rubor como muñeca porque les gusta mucho como la fantasía de la inocencia, la muñeca, ya saben, de la juventud, mucho como muy enfocado en los niños. Entonces, aunque no tengan la edad, se maquillan así, es como parte de la cultura. Y creo que esto lo puedes alcanzar con cualquier rubor que tú tengas, no importa la marca, pueden ser rubores de farmacia como L'Oreal, Maybelline, lo que tú tengas, o lo puedes alcanzar también con rubores que tú tengas de las marcas favoritas. Pueden ser en polvo o también puedes utilizar los líquidos. Yo en lo personal, los que me gustan líquidos son los Rare Beauty, me encanta, que tienen mucho pigmento y que son muy fáciles de difuminar y que son muy amigables para alguien que no ha tomado tantos cursos o que no sabe tanto de maquillaje. Solamente aquí lo que hay que cuidar es la cantidad, y para cuidar la cantidad pues lo moderas en tu mano. Y finalmente, lo que les comenté en un principio, los labios difuminados. Esto viene mucho también del maquillaje, como les dije, coreano. Esas bocas que no están delineadas. Venimos de delinear la boca, que bueno, las coreanas ya lo llevan utilizando desde hace mucho tiempo. Me encanta esa tendencia porque te hace ver como muy etérea, ¿no? Un maquillaje muy etéreo. Claro que este look también va de la mano de un look un poquito más apagado, le dicen cloudy, que es en el momento que desaparece ese rostro tan jugoso. Entonces se vuelve un maquillaje como más nublado, no con una piel tan jugosa, sino un poco más apagada, y va muy de la mano de este labial apagado, desvanecido, que no te lo pones directamente ni del tubo ni delineas tu boca, sino que lo aplicas simplemente con los dedos y tratas de que los bordes queden difuminados. Te puedes ayudar también del corrector para borrar la línea si te queda alguna línea como muy definida. El chiste es que no se vea definido y que la boca se vea como desvanecida, como si estuviera un poquito desparramado. Algunas personas me dijeron como si te hubieras dado un beso con alguien, ¿cómo te queda ese look no perfecto? Bueno, estamos hablando un poquito de eso. Claro que no es que quede imperfecto, simplemente que no se vean los bordes. A mí se me hace muy lindo, se me hace sensual, porque también puedes jugar con los degradados de un color, de ir de intenso en medio, un poquito difuminado hacia los lados. Y esto te daría como un look bastante oriental, bastante coreano, como les dije. Y bueno, chicas, estas son las tendencias que me parecen elegantes, que podemos aplicar. No tienes que aplicar todas las tendencias de maquillaje en un solo maquillaje, puedes ir escogiendo y lo puedes degradar, es decir, utilizar al grado donde tú te sientas cómoda. A lo mejor no te sientes cómoda con un maquillaje con los labios súper desvanecidos, pero sí puedes utilizar la tendencia no marcando los bordes tanto, a lo mejor haciéndolo un poquito más ligero o
marcándolo con el labial y después ligeramente con el dedo. Lo padre del maquillaje o la idea del maquillaje es que tú seas creativa y lo lleves al punto donde tú te sientes cómoda. Estas son solamente las tendencias de lo que se va a utilizar y también cómo puedes acompañar o cómo acompaña la belleza, la beauty, el maquillaje, la piel, el skincare al lado de la ropa y la moda, porque simplemente son como parte de uno mismo. Por ejemplo, esto de los labios se vio en los desfiles de Maison Margiela, lo vimos en Jacquemus, lo vimos en varios desfiles y bueno, son las ideas y de ahí tú lo trasladas a cómo lo vas a poder implementar en tu día a día. Si les gusta este tipo de maquillajes, me encantaría que me lo escribieran, que me escribieran qué pueden adaptar, qué no. Y bueno, si les gusta el video, muchísimas gracias por su like. Chicas, gracias por suscribirse. Si eres nueva por aquí y acabas de llegar, te doy la bienvenida. Hablaremos de tendencias, hablaremos de moda, hablaremos de verano, qué outfits sí, qué outfits no, qué maquillaje. Y bueno, me encantaría que me dejaras tus ideas. Te mando un beso y nos vemos muy pronto. Chao, chao.